Amigos de Líderes del Rebaño, nos encontramos hoy engalanados con una gran entrevista. Fer, ¿cómo estás? Hola. El mejor mediocampista actualmente de la liga. ¿Cierto o falso? Bueno, dirán muchas cosas. Yo en realidad sabía que tengo capacidad para hacerlo y bueno, se están dando las cosas, estoy muy contento y lo disfruto mucho. ¿Cómo fue el inicio? ¿Quién te inculca el fútbol? Bueno, yo digo que el fútbol ya lo traía, ¿no? En realidad. Mi mamá dice que desde chiquito yo siempre traía un balón, siempre quería jugar fútbol. Que a pesar de que en lugares como en fiestas y así no se podía hacer eso, yo llevaba algo, siempre traía algo, siempre un balón, una pelota, lo que fuera, hasta la misma, digamos, la basura, como las de agua, todas esas las conviertes en como si fueran balones, ¿no? En realidad. Y entonces yo digo que desde chico, ¿no? La familia de parte de mi papá siempre fue muy futbolista, la de mi mamá también, entonces yo creo que lo traigo de los dos apellidos. A una edad muy corta. Sí, inicié en una, como tú dices, en una filial de Pumas, es Pumas Sur, en Ciudad de México, y de ahí empecé a tener ya ese proceso, ¿no? Porque yo jugaba en el barrio cuando estaba más chico antes de ir a Pumas, y no tienes ese como de entrenamiento, ¿no? Como la disciplina, empiezas a tener la disciplina de que tienes que entrenar, el comer bien. Entonces todas esas circunstancias me empezaron a entrar a mi vida y ahí fue donde empecé a tener esa disciplina, ¿no? Y siempre quería ir a entrenar, nunca faltaba. Mi abuelito siempre me llevaba a los entrenamientos, siempre hacía todo lo posible para conseguir un carro y llevarme a los entrenamientos porque el traslado era muy largo. Entonces siempre quise, y mi abuelito también me inculcó mucho el ser responsable y ser disciplinado. Qué bueno. ¿Cómo fue ese salto? Platícanos, porque conocemos la historia de que tu tío te lleva a una prueba y no querías ir. Sí, digamos que me llevan como a fuerza, digamos, porque yo ya no quería jugar. No quería jugar en el sentido de que no quería ir a un equipo, ¿no? Okay. No quería ir a hacer una prueba, ¿no? No me sentía con muchas ganas como para ir a hacer una prueba y quedarme, ¿no? En realidad yo seguía jugando, pero jugaba en el barrio y estaba muy contento pues, con los amigos. Tú sabes que ahí el fútbol del barrio es muy distinto a esto, que es más disciplina, ¿no? En realidad. Y mi tío me dice que me tiene una propuesta que me quiere llevar, yo le digo que no quiero ir en realidad. Entonces mi papá, mi mamá, obviamente mi familia, ellos tuvieron sus oportunidades y fueron circunstancias que no los dejaron llegar a donde querían llegar, ¿no? Como a ser jugador de primera división. Entonces mi tío me dice que me va a llevar a fuerza y sí, me llevan a fuerza. Yo iba enojadísimo, me acuerdo, iba muy enojado, no quería ni siquiera entrenar. En ese momento me sentía enojado con ellos porque sentía que me estaban haciendo un mal a mí. Y ya después cuando llego todo cambia totalmente, mi vida cambió, mi forma de pensar, porque en cuanto llego a Atlante, el primer día me dicen que ya lleve los papeles porque ya me quieren registrar. ¿Y eso que ibas enojado? Que sí, si no te meten a primera división, ¿eh? Iba muy enojado, iba muy molesto, pero en ese momento cambió todo porque me pidieron los papeles, me dijeron que era muy importante, me hicieron sentir muy bien ellos y me volvió a renacer, ¿no? Esas ganas de querer volver a luchar por mi sueño. Estamos hablando que 13, 14 años. 13, 12 años. Por ¿Ya empezabas a dimensionar el tema de lo que era el fútbol como tal? Juegas porque te gusta y porque lo amas y es lo mejor que sabes hacer. Bueno, claro. Yo en lo personal así lo pienso, ¿no? Es lo que el don que me regaló Dios y lo disfrutaba mucho, jugaba, me acuerdo mucho, me divertía en Atlante, jugaba hasta tres veces en Atlante porque me mandaban con mi categoría, con 2 años más grande, con 1 año más grande. Entonces me gustaba y lo disfrutaba al máximo, pero era muy disciplinado, muy responsable, pero no al punto como cuando llegué a Chivas, que te hacen ser todavía mejor persona, te hacen ir a la escuela, te hacen portarte mejor, o sea, tu imagen, todo eso, cuando llegué aquí a Chivas fue diferente, ¿no? Pero en Atlante me hicieron de poquito a poquito entender ese tipo de aspectos. Llega esa tan ansiada llamada por ahí de, ¿qué era? ¿Junio del 2014? De hecho, en ese entonces el único que me había visto había sido el profesor Gamero y Diego no me había visto nada. Y Diego Franco directo me dijo que él no sabía nada de mí, que no sabía de mis cualidades, que nunca me había visto jugar.
pero de la forma como le hablaba el profe Gamero de mí, que era para que me querían traer para acá. Sin ellos haber visto nada, el profe Gamero nomás llegó y habló de mí y me trajeron, gracias a Dios. ¿Cómo fue que a un chavo de 16 años le llegue una llamada del equipo más grande de México? ¿Cómo viviste eso? En realidad nunca lo pensé, ni siquiera me pasó por la cabeza en algún momento estar acá en realidad, porque estás en Ciudad de México y bueno, estás con tu familia y dices, no, pues yo de aquí no me voy a mover, claro. No quiero ir a ningún lado en realidad. Había ido a selección y tenía compañeros de acá de Chivas que me hablaban obviamente muy bien de Chivas y te dicen Chivas y claro. Pues te hablan de Chivas, claro. Y dicen Chivas te da escuela, Chivas te da hogar, Chivas te da comida, te da todo en realidad, ¿no? Ellos hablaban de eso y yo pues lo escuchas, pero dices, bueno, no creo ir a ese lugar en realidad, ¿no? Y cuando llega la propuesta, llega la llamada, me van a ver en persona a mí, yo me pongo a llorar en ese momento que me dicen que quieren que me vaya para allá, me pongo a llorar de la emoción porque están mis papás ahí. Claro. Y mis papás me dicen, a donde tú vayas vamos a ir nosotros, ¿no? Entonces yo en ese momento digo sí, sin saber que me iba a venir a vivir solo, todas las circunstancias que eran alrededor. Yo lo digo sí porque por la emoción, claro. y las ganas de querer estar acá. ¿Cómo son esos 3 años del 2014 al 2017? ¿Qué tan complicados fueron? Fueron muy difíciles. Los primeros 6 meses para mí fueron muy complicados. Muy complicados porque yo estaba lejos de mi familia, ¿no? Yo soy muy apegado a ellos, a toda mi familia, en realidad, primos, tíos. Siempre hemos vivido juntos y siempre hemos estado cerca, ¿no? Uno del otro. Entonces, mi mamá, mi familia, digamos, mi mamá, mi papá y mi hermano, fueron los primeros en irnos más lejos, ¿no? En realidad, en irnos a otra ciudad. Y cuando yo me vengo para acá, los primeros 6 meses, pues es casa club. Obviamente tenía todo aquí, tengo todo aquí, me daban escuela, me daban comida, no sufría de nada. Tenía mi primer sueldo en ese entonces. Yo no necesitaba ni pagar luz, ni pagar agua, ni pagar nada de eso porque ellos acá me daban todo. Yo tenía todo en Casa Club. Me apoyaban en temas escolares, me apoyaron en todo, ¿no? Entonces lo que más me pegó a mí fue el cada día regresar y no ver a mi mamá. Claro, no ver a mi papá, fuerte. No ver a mi hermano, no ver a mi familia, simple hecho. Tengo un primo que vivía aquí, pero yo no tenía tanto, en ese entonces no tenía tanta comunicación, porque él es más grande que yo, y él a veces me llevaba, me iba con él a su casa y así, pero me costó muchísimo ese paso. Entonces yo no estaba bien, yo no estaba jugando, estaba en ese entonces en tercera división, y no jugaba, estaba en banca y me empezaba a sentir mal, ¿no? Y llegó el momento en donde sí quise regresarme. ¿Consideras que ellos fueron el motor para que estés y que hayas continuado lo que estás haciendo ahorita? Sí, claro, siempre lo digo. Si ellos no se hubieran venido, yo creo no estuviera aquí donde estoy ahora. A lo mejor me hubiera regresado y no sé qué hubiera sido de mi vida, no sé si hubiera sido también con el fútbol, si me hubiera ido a otro equipo, no tengo la menor idea, pero que ellos hayan dado ese paso hacia mí, hacia mi sueño, hacia la forma de eso de familia, del apoyo, ellos fueron lo que hicieron que yo lograra esto, porque si ellos no estuvieran aquí, yo no estuviera aquí. Ahora platícanos en 2017, ¿cómo es el llamado de Matías Almeida al primer equipo? Ese también fue un día muy bonito para mí. Yo estaba en sub-20 y habíamos quedado campeón de la sub-20 en el Azteca contra América. Habíamos quedado campeones y había sido un gran torneo para mí porque a pesar de que bajaban gente de primera división, porque en ese entonces había todavía más gente en primera división, los bajaban y yo a veces no jugaba, a veces bajaban gente de mi posición y me costaba entrar. Y a pesar de todo, en ese entonces era Manolo Martínez, el director técnico de la 20, y siempre me daba la confianza, siempre me ponía de capitán, siempre me ponía como ejemplo, ¿no? Con mis compañeros. Entonces eso me hacía bien a mí, me motivaba y me hacía sentir bien, ¿no? Dentro del campo. Siempre me tuvo ahí, a pesar de que tuve errores y que obviamente iba aprendiendo dentro del campo, siempre me mantuvo y siempre confió en mí. Entonces eso fue lo importante dentro de estar en la 20, ¿no?
Y ya que se había acabado el torneo, Chivas también la primera había quedado campeón. Yo estaba en la escuela arreglando ya unas cosas y me llama Diego y me dice, oye, te quieren ver acá en la oficina de Primera División, que por favor ven, ¿no? Y yo, bueno, pues nada más me habían llamado a mí y sentí emoción, pero dije, ¿ahora qué, no? ¿Ahora qué? Claro. ¿Qué sigue? En realidad se me iba a acabar el contrato aquí con Chivas. ¿Qué pensabas? Entonces, ¿malo o bueno ahí? Yo pensaba en ese momento, lo platiqué con mis papás y dije que si no me daban la oportunidad aquí, que yo no quería ir a segunda división de aquí de Chivas, no porque fuera mala la segunda división, sino porque yo sentía que podía dar ese paso a un equipo, a tratar de estar ya en primera división, ¿no? En realidad. Yo pensaba eso y confiaba mucho en eso. Cuando me llaman acá, me suben, estaba el Turco en ese entonces, Matías Almeida, me suben y me dicen, me dan unas hojas como para que te prepares para las vacaciones, ¿no? Que sigas teniendo entrenamientos constantes. Entonces yo digo, ¿y esto para qué es o qué? Me dicen, no, es que hay muchos que van a ir a Copa Oro, entonces el equipo va a estar muy, muy partido y necesitamos gente de cantera y Matías te quiere llevar a pretemporada. Se me puso la piel chinita, en ese momento pues no recuerdo bien si se me pusieron los ojos llorosos, pero sí estaba muy, muy, muy contento. Muy contento porque sabía que era el paso que quería dar y que gracias a Dios él me dio la oportunidad y los auxiliares de Matías siempre bajaban a ver los partidos de 20, ¿no? Entonces siempre estaban ahí constantes viendo y siempre cuando le gustaba a un jugador, a Matías, él iba y le decía como al auxiliar y el auxiliar iba y te lo decía a ti, ¿no? Entonces te hacía sentir bien, era un mensaje directo. Te hacía motivarte todos los días. Entonces eso también era muy, muy bueno para la gente de básicas porque de ahí empezamos, creo, a salir varios jugadores. Ya que me tocó llegar el primer día a pretemporada, lo veía así como un sueño, digamos, claro. Porque yo veía a Pizarro, estaba pues el Gallito, estaba Salcido, Yair, gente que con mucha experiencia que obviamente apenas habían quedado campeones y la responsabilidad que es esto siempre de siempre estar arriba, siempre pelear títulos, te la exigían ellos, ¿no? Porque sabían el esfuerzo que ellos habían logrado para que Chivas volviera a quedar campeón, ¿no? Entonces cuando llegas y los ves, muy buena gente todos, pero claro, a la hora de que era el entrenamiento, de exigir, ellos te querían transmitir lo que cuesta llevar a Chivas allá a ser campeón. Campeón de campeones contra Tigres. ¿Cómo fue ese día también? Ese día iba muy nervioso, muy, muy nervioso. En realidad no creía que iba a salir a banca, ¿no? Porque como te digo, había subido muchos jugadores en ese entonces a la pretemporada, éramos como 10, 11 jóvenes y yo no creía que iba a estar en la banca porque en realidad había otros que los tenía mejor, bueno, no que los tenía mejor vistos, pero que iban un poquito más avanzados, ¿no? Un poquito más de trabajo. Como Edson Torres, como Michel Benítez, como Jesús Godínez, que iban un poquito más adelantados y yo no creía en ese momento salir a banca, ¿no? En realidad yo iba emocionado, sí, nervioso, pero claro, no con la mentalidad de que iba a salir a banca. Entonces, cuando salgo a banca, bueno, uno no piensa que va a entrar tampoco. Y no porque no quiera entrar, sino porque pues estaba Gallito, estaba Michael, estaban muy bien, estaban jugando bien y no habían tenido lesiones, no habían tenido nada en realidad. Y cuando pues veo que el Gallo empieza que con una molestia, yo me sorprendo mucho porque estaba muy metido en el partido, pero me sorprendo así y de una voltea a Mati y me dice, vete a calentar. Entonces ya me paro a calentar, no me acuerdo qué minuto era, por ahí del 25, más creo, o menos, del primer tiempo, claro. iba empezando el partido. Y ya calenté así rápido, emocionado, muy ansioso también de entrar, ya que me llama y me dice que ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Me llamó y me dijo, disfruta, es un día soñado para ti, disfrútalo, corre, diviértete, haz lo que sabes hacer. Y no te presiones, que si aquí te equivocas yo no te voy a juzgar por un error. Entonces las palabras que él te decía en ese momento a mí me dio mucha tranquilidad, mucha confianza, ¿no? Y entré al campo y lo disfruté al máximo. ¿Cuál es la imagen que ves
el árbitro levantando la pancarta. Sí. Sí, la imagen de ay, voy a entrar, o sea, ahí venía el gallo y me da la mano, y cuando entro, no sé, me sentí en otro mundo, la verdad. No escuchas nada, disfrutas nada más el partido. En ese momento entendí lo que es jugar en primera división, que es algo muy, muy bonito. Con ganas de nunca salir de la cancha, ¿no? Nunca, porque el ambiente era un partido muy importante, como tú dices, el campeón de campeones contra Tigres. Apenas le habían ganado a Tigres, ¿no? La final. Entonces era un partido muy, muy importante. Y nosotros no teníamos jugadores que se habían ido a Copa Oro, ¿no? En ese entonces. Y el profe se la jugó con nosotros, y yo creo que eso para nosotros como jóvenes nos motivó muchísimo. Y bueno, el profe ese día salió y muy, muy contento por el esfuerzo de nosotros, ¿no? Porque ese día, no, si hubiera quedado campeón, en realidad hubiera sido otra cosa, ¿no? Sí, exacto. Pero muy, muy contento el profe, porque dijo que había mucho joven y que en realidad el esfuerzo que se había hecho era muy increíble. 6 días después ya se da tu debut con Chivas, partido de Copa contra Juárez. Todo fue muy rápido porque, o sea, debuté en Campeón de Campeones, y luego debuto en Liga, y luego debuto en Copa, ¿no? Y esas cosas fueron en una semana, en realidad, una semana y media, porque el gallo no se pudo recuperar, no quedó bien, estuvieron trabajando con él para que quedara. Y el profe, en todavía pretemporada, que tuvimos un partido aquí contra el Porto, ahí él a Macías y a mí nos dice que nos va a dar la oportunidad, que nos va a meter, que lo disfrutemos al máximo y que le demostremos en ese partido contra el Porto, ¿no? Entonces Macías ese día metió gol. En realidad el equipo empató porque iba perdiendo 2-0 el primer tiempo, y metió como el cuadro que iba a meter ya para la liga. Y empatamos 2-2, en realidad él muy contento con nosotros, y ya de ahí, desde que me dijo eso, yo la semana ya muy nervioso, porque pues sabes que vas a debutar, vas a entrar al estadio, la gente, todo lo que es Chivas, lo que te genera Chivas en realidad, es muy, muy emocionante. Tu primer gol, ¿cómo fue? ¿Qué sentiste? Cuéntale a la gente lo que es meter un gol en Chivas. En realidad no sabía ni cómo festejar. Tenía una señal que le iba a hacer a mi mamá, pero de la emoción no... ¿No te acordaste? No me acordé. En realidad lo disfruté al máximo, me sentí en otro mundo por la emoción, lo que te genera la gente, como lo grita, como lo disfruta contigo. Es algo muy bonito que en realidad a mí me dieron muchas ganas de meter 1000 goles más aquí, porque obviamente es muy bonito meter un gol, pero cuando lo metes con Chivas te hace sentir diferente. Te ha tocado vivir cosas muy complicadas. La salida de Matías, llega José Saturnino Cardoso y empiezas a no ser contemplado. ¿Qué pasa por tu mente? Cuando sale Matías, en realidad pensé lo más feo, ¿no? Pensé lo más complicado, porque nosotros como jugadores de básica sabíamos que